en mi opinión, es uno de los más importantes, porque es el que más presenta patologías inflamatorias, malformaciones congénitas, tumorales y sobre todo las malignas. A ver, usted está en un grupo etario donde tranquilamente pueden tener algunas irregularidades en el signo menstrual y cuando las hacen evaluar encuentran que tienen un ovario poliquístico, etcétera, etcétera. Entonces, si piensan tener una especialidad, la ginecología es una buena y si se dedican a la fertilidad, mucho más. Y es mucho más. Ustedes han visto algún ginecólogo o alguien que esté especializado en patología masculina, no, es más la femenina, porque tiene que ver con la reproducción, la fertilidad, etcétera, etcétera. La más importante de todas ellas es el cáncer de cuello uterino. Es la más. Si hablamos de maligna y si hablamos de patologías que alteran el buen funcionamiento del ciclo menstrual, ovario poliquístico, endometriosis, miomatosis, etcétera, etcétera. O se dan cuenta que están en la pubertad y la niña, en este caso no menstrua, le llevan, le piden una ecografía y tienen un útero muy pequeño, ¿no? Entonces ya hacen la tipificación de Turner y es madurez o encuentran quizá una alteración, ¿no? Que es un Turner, algún tipo de patologías que finalmente no logran ni menstruar. En fin, en cualquier etapa de desarrollo humano, varón o mujer, se pueden dar este tipo de alteraciones o pueden encontrar este tipo de alteraciones. Y acá lo que es el aparato reproductor femenino, ya les decía, lo más frecuente en este caso es el cuello vírico. Esto, y acá están los genitales externos, por favor. Estos son los genitales externos, lo que podemos observar en la evaluación. Esto de acá se denomina vagina o cavidad vaginal. Y lo que ven acá, que estoy señalando o estoy dibujando, es el cuello uterino o cervix. Después de ello, hacia acá adentro se denomina canal endocervical, ¿no? Y a esta altura, que se denomina istmo, empieza lo que es la cavidad endometrial. En la cavidad endometrial vamos a ver todo lo que es el ciclo menstrual y todo eso, ¿no? Ya saben que cada ciclo menstrual, ¿para qué sirve? Es el feedback hormonal para que el endometrio se prepare. O sea, se torna suculento, muy vascularizado, prepara una camita especial de haber una fecundación. Y una vez que la fecundación llega acá, y acá es donde, ¿no? Y empieza a crecer. Pero cuando no hay, la descamación, porque tiene que descamarse todo esto, se torna en menstruación. Es algo simple. Pero todo eso simple que sabemos, también tenemos que recordarlo para qué, para entender en qué momento de la vida o en qué circunstancias o qué parte del buen funcionamiento de este ciclo se está alterando. ¿Listo? Por ejemplo, esto que ven acá es el miometrio, ¿no? Esto le dicen endometrio, miometrio y este es el perimetrio, lo que han aprendido en histología. Y resulta que algunos tienen la peculiaridad de presentar ¿qué cosa? Estos tumores benignos que se denominan ¿qué? Miomas o leiomiomas. Estos miomas así de pequeñitos, insignificantes, no va a pasar nada porque recién eres adolescente, tienes tus primeros ciclos menstruales, tienes tu vida, todavía no tienes una vida sexual activa. Cuando la empiezas a tener y quieres tener hijos, te das cuenta que acá, este que tienes acá, tiene feedback hormonal que recibe justo para que el endometrio nuevamente se prepare con una control de fecundación. Este mioma también recibe ese estímulo hormonal y crece. Y el crecimiento de estos, se darán cuenta, si no solo es uno o es otro grande, etcétera, etcétera, va a hacer que la cavidad endometrial no esté tan bien dispuesta para la fecundación o que crezca ese nuevo ser. Y muchas veces de pequeñito no pasa y se pierde. Entonces la presencia de los miomas, en este caso miomatosis, porque cuando es uno pequeño u otro no pasa nada, ¿no?
Es más, el crecimiento del bebé lo colapsa y no. Pero cuando hablamos de una patología que se denomina miomatosis o leiomiomatosis, puede ser pues la causa número 1 de que ese bebé no llegue ni siquiera a desarrollarse y tenga que desprenderse o abortarse. Una pérdida, lo que decimos. Hay otra cosa que es muy importante acá. Por ejemplo, voy a borrar acá esto. Esto que es endometrio, el tejido endometrial que está acá, se puede o podemos encontrar este tejido endometrial en las partes de la pared uterina, a la que se denomina adenomiosis. ¿Listo? Y bien, igualito, tiene el mismo resto y también puede sangrar, tiene todo. Cuando tiene el mismo estímulo hormonal va a pasar todo. Pero ¿qué sucede? Que este tejido endometrial no solo está acá, sino está afuera, acá, en el ometro, en cualquier parte de cavidad abdominal, y eso se denomina endometriosis. Y ese endometrio, que está por cualquier lugar fuera de esto, también va a recibir su estímulo hormonal y va a tener complicaciones. Entonces, la endometriosis es causa también muy importante de infertilidad y la... Listo, hasta ahí estamos. Entonces, estoy haciéndoles una introducción para que se entienda, ¿no?, lo de la base. Miren, acá tenemos todo lo que son genitales externos, que puede haber patología inflamatoria, ¿no? Los quistes de Bartholin son los más frecuentes, inflamatorios, o sea, abscesan, y es causa número 1 de consulta de las mujeres, son genitales externos. En la vagina hay un dato muy importante, vagina. Y vamos a ver las lesiones preneoplásicas que se pueden ir dando en los lugares. Por ejemplo, en la vagina, ¿no es cierto?, las lesiones preneoplásicas se van a denominar VAIN, ¿no? Neoplasia intravaginal, de vagina. ¿Listo? En el cuello uterino, ya les expliqué también en prácticas que antiguamente se denominaba ni 1 ni 2, displasia leve, moderada, severa, ¿no? Ahora hablamos de un de alto bajo grado. Entonces, ese es el famoso NIC, neoplasia intracervical. ¿Listo? Y bueno, y acá en toda la parte senogenitales externa que se denomina vulva, estas las lesiones que se dan y se pueden dar. Porque la vulva está protegida que por mucosa y también que estratificado plano cornificado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener acá? BIN. El BIN, neoplasia intravulvar. Vagina, neoplasia intravaginal. Cuello uterino, neoplasia intracervical. ¿Queda? Sí, y todas estas van a tener el mismo origen. ¿Cuál es? Contaminación con el virus del papiloma humano. ¿Y por qué es importante les hago ver esto? ¿Por qué? Porque si tienes acá un BIN, que puede ser leve, moderado, severo, porque hablamos de un 1, de un 2 o de un 3, ¿no? Acá no hablamos de LIE de abajo, solo acá el cuello uterino, según Bethesda, la última clasificación, es LIE de bajo grado o LIE o lesión intraepitelial de alto grado. Y la de alto grado va desde el 2 hasta el carcinoma in situ. ¿Listo? Y esta acá, este es desde el 1 y todas las lesiones inflamatorias que puedan. Y Bethesda es un lugar donde se reunieron los sabios, los señecillos, que siempre ponen estas cosas porque se dedican a ello. No es Bethesda o un señor que se apellida Bethesda, es un lugar en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, esa introducción, ¿para qué les va a servir? Miren, es muy importante. La relación que tienen. Si tú tienes una lesión a ese nivel, por continuidad, esta es la primera que se va a comprometer. Y si nos metemos a la cadena linfática, hemática, que está por este lado, ya saben dónde puede migrar lo que está más cerca. Entonces, y si te vas a tu anatomía, que es lo que estaba buscando pero no lo encontraba, en la parte posterior de esto que queda, el recto, la vejiga, etcétera, etcétera, en la mujer, ¿no es cierto? Entonces, entender el por qué un cáncer de cuello uterino puede darte manifestaciones a través de un sangrado rectal. O un cáncer de recto te puede dar manifestaciones a través de una secreción vaginal. Todo por anatomía. Entonces, nada es imposible. ¿Cómo va a ser? Es posible, pues. Es lo que quiero, a lo que quiero llegar, ¿no? Ahora, todas estas de acá,
hasta lo que es el cuello uterino, por favor, todas estas que están hasta acá, son prevenibles, totalmente prevenibles, con una evaluación mensual, dependiendo si ya te iniciaste sexualmente, tienes que tener tus controles, ¿no? Y el estudio, esto es evaluación externa, un Papa Nicolau que no es muy caro, ¿sí? Puede evitar. O puede hacer que se detecte una lesión de bajo grado a tiempo, se te observe y se te maneje a tiempo. Pero ¿qué hacemos? ¿No? Todo lo que nos cuesta es lo único que valoramos. ¿Por qué? No vas, empiezas a tener sangrado, a bajar de peso, vas al hospital, te hacen un Papa Nicolau y te dicen que tienes un guille de alto grado. ¿Listo? Desesperada buscas que te refieran a un nivel especializado, gritas, reclamas, vas al lugar especializado y le dicen hay que hacer una biopsia y haces todo un escándalo para que te atiendan rapidísimo. La biopsia, vas a patología, insultas a todos los patólogos porque te tomaron ayer la biopsia y hoy día tienen que tener el resultado, y después del resultado vas donde el oncólogo, haces un escándalo para que te dé tratamiento, el oncólogo te da quimioterapia o radioterapia y vas de grito en grito en grito porque quieres que se te atienda dentro de un mes todo lo que tú pudiste tranquilamente controlarte una vez al año. Finalmente te vas a morir. Si es un carcinoma infiltrante, tiene metástasis en los parametros, etcétera, etcétera, ya migró al pulmón, bueno, pues es muy agresivo el cáncer del cuello uterino. Ya saben que el cáncer solo da manifestaciones cuando está avanzado. Ese es el criterio que deben de tener. Entonces, tómate un día, y la ley, y eso deben de saber, existe la ley, que hay un día libre que te deben dar en el trabajo si tú vas y es para tu control del cáncer del cuello o descarte de cáncer. Por norma, tú presentas eso, no tiene por qué descontar, pero no leemos, no escuchamos bien. ¿Listo? Y puedes ir un día y tomar tu Papa Nicolau y te van a decir no hay nada, tranquila, a que quieras en un mes, desesperadamente, se te vino el mundo encima y quieras curarte. Ya sabes que el cáncer cuando está avanzado cura, no se habla en ese tipo de cáncer. Ok, entonces chicos, fíjense, y otra cosa que es muy importante que he estado revisando, siempre les hacen preguntas de esto, y todas estas son prevenibles. El cáncer de endometrio, lamentablemente, no lo es. No hay un protocolo a nivel nacional o mundial donde diga que vamos a hacer un Papa Nicolau a ver si tienes alguna lesión endometrial. Pero sí, tú deberías hacer una vez al año que una ecografía de útero y anexos, y ahí es donde ves. Si eres una persona que estás en edad fértil, pues ese endometrio va a engrosarse, va a descamarse porque tienes tu ciclo menstrual. Pero si eres una persona que ya entraste en la menopausia, ese endometrio debería estar atrófico, 1 milímetro, máximo 2 milímetros. ¿Listo? Y resulta que tú entras, ¿y por qué vas? Porque ni siquiera vas a control, porque empiezas a manchar la trusa o tener un poco de sangrado. Madre mía. Mujer posmenopáusica que sangra, no es bueno, que les quede bien claro, no es bueno, atiéndala bien. ¿Y qué pasa? Ese endometrio está engrosado, le hacen un curetaje y sale ¿qué? Un cáncer endometrial. Entonces, que sé que hay protocolos como el Papa Nicolau para prevenir, no, eso es tu prevención personal. Y son preguntas que siempre les hacen y caen. ¿Ok? Entonces, esa imagenología, ecografía de útero y anexos puede evitarte muchas cosas, porque muy frecuente también es el cáncer de ovario en la es menos frecuente que el de cuello uterino, pero si hablamos de frecuencia, es ovario y endometrio. Entonces, fíjense la importancia, ¿no?, de estudiar bien esto. Y también se les ha dicho, tienen toda su sinonimia con lo que es el aparato reproductor masculino, la forma de contaminación, el tipo de neoplasias, el año, la frecuencia, todo eso solo tienen que hacer su diferencia única, mujer-varón, edad de presentación y qué puede dar y qué no puede dar. Bien, entonces vamos a entrar. El aparato genital femenino, la primera que hemos visto qué cosa es la vulva, ¿no es cierto? La parte externa, vulvitis, ¿no? Inflamación. ¿Cuál es?
dermatitis irritante. Hoy en día, y esto está visto, he visto un paper el otro día, ¿no?, de un chico que está haciendo un trabajo de investigación y decía, ¿cuál es la causa? Miren, acá alérgenos, dermatitis alérgenas, traumatismos inducidos por rascado, prurito. ¿Y por qué se da eso? ¿Saben qué? Se ha dado el trabajo de estudiar, y este jovencito es experto en la calidad de telas de la ropa íntima de la mujer. Le decía muy bien, ¿no? Yo sé, y a mí me enseñaron que el algodón es lo mejor para la ropa íntima, ¿listo? Pero existe un tipo de algodón que es mucho más permeable que las clásicas que podemos utilizar. Sin embargo, hoy en día, las jovencitas, las nuevas generaciones, ¿qué tienden? A utilizar ropa sintética que les ciña al cuerpo, que no les haga la postura. Todo eso realmente me encantó ver la presentación de todo eso y darse cuenta que todos estos a la larga le producían algún tipo de dermatitis o alérgenos en las pacientes, ¿no? Y él decía que todo este tipo de ropa hoy en día en cualquier parte del mundo desarrollado son descartables. Son sintéticas, todo lo que viene de chino ya saben que es sintético, no hay nada casi de algodón, etcétera, etcétera. Y lo recomendado es que la ropa interior, no solo para las señoritas, sino también para los varones, es que sea de algodón. O que el componente de esa ropa interior tenga alto porcentaje de algodón. ¿Por qué? Porque el algodón es el único que va a permitirles, ¿no? Porque saben que tenemos glándulas de secreción en todo lo que son genitales externos, y esa secreción se torna en sudoración, todo eso ya hace que soltemos un mal olor. Y peor si estamos con una ropa interior que no nos permite ese tipo de secreciones, viene todo este tipo de patologías. Acuérdense, ¿no? Las vulvitis, las causas. Bien, luego tenemos los trastornos epiteliales no neoplásicos, el líquen escleroso y el líquen hipertrónico. También es causa de preguntas o de casos clínicos, ¿no? La diferencia. ¿Por qué? Y veanlo bien. Este escleroso es un epitelio atrófico, normalmente fibrosis de la dermis. Aparece como placas blanquecinas, y ahí viene el nombre del líquen, ¿no? Denominadas ¿qué? Leucoplasia, o pápulas. ¿Qué es una pápula? Una pápula es algo así. Yo siempre la comparo con una lenteja o algo así. Es una pápula del tamaño que fuese, ¿no es cierto? Y que puede extenderse con el tiempo y fusionarse. Entonces ya no sería acá, sino acá, y ya va formando una lesión más grande. Y se comporta con un ligero aumento de riesgo de desarrollo de un carcinoma epidermoide. Miren, ligero aumento. O sea, la presencia de un líquen escleroso puede ser levemente, muy baja frecuencia, pero sí puede haber un riesgo de un carcinoma epidermoide. El líquen simple, crónico, es epitelio engrosado. En relación a este es atrófico, ¿no? Tiene inflamación y es una zona leucoplásica blanquecina, ¿no? Las lesiones, ¿no?, aisladas no implica un aumento de predisposición al cáncer, pero con frecuencia se detecta un líquen simple crónico en los márgenes, un cáncer del vulva establecido. Entonces, ¿qué se plantea? La posibilidad de que exista una asociación con enfermedad neoplásica. En castellano, las dos están consideradas en un bajo o alto porcentaje que la posibilidad o el riesgo de un carcinoma epidermoide. Una atrófica y la otra hiperplástica. Son adaptaciones que ya conocemos. Entonces, debe tener una biopsia de estas lesiones, ¿no?, para la distinción definitiva entre ambas y otras causas de leucoplasia como el carcinoma epidermoide vulvar. Los trastornos vulvares, ¿no?, acá tienen los epiteliales y no epiteliales. Acá, esto es lo que acabamos de hablar, el escleroso, ¿no?, y la hiperplasia de células escabosas o el simple crónico. Vamos a los tumores. Los tumores, lo que vamos a encontrar más en la vulva, cuando tú haces un examen físico, lo vas a hacer en un momento dado, vas a ver cualquier cosa ya. ¿Qué vimos en el varón, se acuerdan? Las verrugas, los condilomas, todo lo que se pueda observar ahí está afuera. He quitado muchas imágenes, de verdad, si no lo avanzábamos. Entonces, es una lesión vulvar verrucosa o condiloma, así se denomina, los condilomas. Ya les he dicho que versión masculina, versión femenina. Estos condilomas planos, en la actualidad, no son tan frecuentes. Son lesiones planas, húmedas, mínimamente elevadas y se presentan en la sífilis secundaria,
¿no? Estos, los acuminados, son los más frecuentes y ahí está su nombre, lo dice, son los más frecuentes. Y pueden ser papilares, elevados, planos o rugosos y se pueden presentar en cualquier lugar de la superficie. Fíjate que ano genital. Y en ocasiones como lesiones aisladas, pero menos, ¿no? Pero a menudo son múltiples. Bien. Entonces miren acá el condiloma de la vulva, ¿no? Alrededor del introito. Miren acá, es así se presenta, ¿no? Estas son verrucosas, que parecen verruguitas, y el plano como pápula, ¿no? Y esta es la traducción microscópica. Entonces, ¿qué hace el patólogo cuando le toca esta lesión? Yo lo miro acá, pero ahí está pálida. ¿Ustedes la miran bien? No sé, pero bueno. Miren acá, y es muy importante, también les expliqué cuando vimos alteraciones, ¿no? A nivel. ¿Qué pasa, chicos? Nosotros acá, a este nivel, detectamos estas células, se las voy a dibujar acá, que tienen, ¿no? El núcleo acá y un citoplasma claro acá. Nosotros encontramos esto y vemos que son los coilocitos, coilocitos. ¿Qué dice el patólogo cuando dice que es coilocitos? Porque está viendo que hay una intrusión viral intranuclear, la presencia. Entonces, si decimos que acá hay atipia coilocítica o coilocitos, estamos diciendo que la causa de esa es un virus, ¿no? Por eso lo estudiamos ahí. Acá están los coilocitos, ¿no? Entonces, acá que tenemos, no lo veo yo muy bien en realidad, quizás sea por lo que se ha agrandado, déjenme ver, ahí, ¿no? Ahí, miren acá, lo que le decía un citoplasma amplio, un núcleo, esos son los famosos coilocitos. Bien, acá tienen los condilomas de la vulva, así se ve, macroscópico. Pero es que así llega. Alguien dice, ¿dónde salió eso? Así viene el paciente. Y esto encontramos en la lesión. Y mira, este es un condiloma acuminado y acá vemos las papilomatosis. Y lo que nosotros vemos, y por favor, eso es lo que a nosotros nos hace ver que haya una intrusión viral. ¿Qué cosa? Los coilocitos o la tipia coilocítica, que es muy importante, ¿ya? Muy importante. El carcinoma epidermoide vulvar, pues, carcinoma viene de cáncer, origen ¿qué? Epitelial, eso ya lo sabemos, y relacionados con el papilomavirus humano. Son lesiones poco diferenciadas, multifocales y a menudo evolucionan a partir de ¿qué? De una neoplasia intravulvar, del PIN, lo que ya les aclaré en comienzo. ¿Y qué es esto? Es una neoplasia intravulvar que es leve, moderada o severa, que significa en castellano displasia en la vulva, displasia en la vagina, displasia en cuello uterino, pero que se denomina neoplasia intra, en este caso el famoso BIP, ¿no? Eso ya está entendido. Y los carcinomas vulvares no relacionados con el PBH se presentan en mujeres mayores. Normalmente son lesiones bien diferenciadas, unifocales, y a menudo se asocian a líquen escleroso u otras afecciones inflamatorias. Entonces, ¿qué está diciéndote? Que los que no están relacionados con el PBH van a estar relacionados con esas lesiones pre o que puedan llegar a un cáncer, ¿no? El líquen escleroso, ¿no es cierto? Bien. Ahora, alguien me dirá, y alguien me preguntó, y yo se lo pregunté, aún cuando estaba rotando en ginecología con un doctor que ya falleció. Acabo de ver una paciente, nos dijo. La paciente tiene 52 años. Y cuando le iba a colocar el espéculo, me di cuenta que tenía el himen completo. Y le preguntó a la paciente, ¿has tenido relaciones sexuales? Nunca, le dijo. Y él, jóvenes, tienen que tener mucho cuidado. A veces una persona, no he tenido pareja, no, soy sola, vivo con mi madre y toda la cuestión. Pero la paciente venía con una secreción, una cosa minolenta, que le decía, es algo fétido. Era todo eso, pero es algo fétido. Y el doctor le iba a hacer eso, ¿no? Le dijo, y le explicó que tengo que colocar un espéculo y todo va a producir eso. Él dijo, no. Y cuando puso el espéculo, él encontró una coliflor así. Eso no te lo explicó. Una coliflor
Y lo que era el cuello uterino, yo encontré una colisol, un cáncer a todo. Y nos dejó de tarea y nos dijo, ¿cómo esa mujer, que nunca tuvo una relación sexual, tiene un cáncer del cuello uterino? ¿Alguien se le ocurre? Nada. ¿Cómo es posible eso? ¿Saben qué? Yo me saqué 20 ahí. Yo decía, ¿cómo? Pregunté, revisé, ¿no? Pero fui, ya bien. Porque agarré, en otra rotación, en una clase, se lo pregunté a otro docente, ginecólogo. Y me dijo, habría que averiguar los antecedentes, pero estoy casi seguro que la mamá de esa paciente, que esa paciente primero nació de parto utóxico, y segundo, en el momento de nacer de parto utóxico, ella siguió la contaminación de la madre, del virus, y dicho y hecho, ¿cómo les quedó? Entonces, el doctor dijo, ¿quién averiguó? Yo realmente tenía miedo, porque decía, no he leído más, quería leer mal, ¿no? Y dije esa probabilidad, y me dijo, sí, ese es, porque muchas veces, ¿no?, encuentro pacientes mujeres que no se han iniciado sexualmente, pero tienen algún tipo de papiloma, tienen algún tipo de contaminante. ¿Y por qué? Porque en el momento del parto lo adquirieron. Increíble. Entonces, fíjense, criaturas, que eso de leer un poquito más es bueno, nos hace diferencia. Vamos a hablar de la enfermedad de Paget. Y algo que les debe quedar claro en su cabeza, que hay dos lugares en su organismo de la mujer que pueden tener esta enfermedad de Paget: la vulva y el pezón de la mamá, o la glándula mamária. ¿Queda claro? Ahí. Entonces, cuando hablan de Paget, y eso también, ¿saben cómo lo aprendí? Porque estaba esto, decía la enfermedad de Paget, y agarraba y decía, sí, pero ¿de dónde? ¿De la mamá? ¿O de acá abajo? Yo decía, ¿pero cómo? Porque cuando yo estudiaba pensaba que solo de la mamá, ¿no? Y la persona que respondió sabía, por eso preguntaba, ¿de qué lugar te hablas? Eso nos hace diferentes. Enfermedad de Paget de la vulva. Si ustedes han visto en línea, ¿no?, han visto en línea o han revisado, hace mucho tiempo salió que decía, no, hay un nuevo tipo de cáncer, que no es un tumor grande, que no previene a la mujer, que nadie se dio cuenta y mi familiar tiene, y simplemente, ¿qué encontraron? Y mira cómo lo describen, como una erosión en el pezón, que se la rasca y le forma como una costrita mielicérica. La descripción que lo que hacemos en medicina es mielicérica, que parece que hubieras echado miel y luego se cuadricula y la quieres sacar. Ese es el término, ¿no? Y cuando van a ver, esta enfermedad de Paget de la mama no tiene un crecimiento vertiginoso, infiltrante metastásico. Es localizado y va invadiendo de esa manera. Y generalmente, las pocas veces que yo he visto, va de la mano con un cáncer de mama y simultáneamente se produce Paget. Y es muy raro, yo no lo vi, pero dice que sí hay para la presentación del Paget, ¿no? En la mama, estoy hablando solo Paget. Y ese era ese tipo que todo el mundo difundía y decían, nadie habló de eso. No, sí existe el Paget. Que era nuevo para esa paciente o para su familiar, sí. Entonces, acuérdense los lugares donde se va a presentar la enfermedad de Paget. Y se caracteriza en una placa roja descamativa y causada por la proliferación de células epiteliales malignas dentro del epidermis. Epidermis, ya sé qué es. Normalmente hay diferencia la diferencia de enfermedad de Paget en el pezón, no hay carcinoma subyacente, no hay un carcinoma que está al ladito, para que tú digas o es tanto o es esto. Y la activación positiva con PAS distingue las células del Paget de un melanoma. Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de un melanoma del pezón. La clínica, placa elevada, escamante y meritomatosa, costra, en labios mayores, labios menores, en la piel y en el pene. La mayor cantidad de veces que yo he visto es en la mama, no en la vulva. Y miren, a ustedes les llama la atención, generalmente el que menos busca que un cáncer, una lesión esofítica, algo, ¿no? Pero esto es la lesión. No, aquí está. Miren, y lo que vemos es esto. Esto que están viendo acá
es la enfermedad de Paget. Estas células que ven acá, que parecen rosarios que está acá, es la enfermedad de Paget. Y la misma presentación es en el pezón de la mama. Okay. Entramos al otro, que es la vagina. Estamos de afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Y entramos a la cavidad vaginal. Recordamos que el epitelio que atraviesa la vagina es no cornificado, a diferencia de la vulva que es cornificada, ¿no? Entonces, igual. Y la vagina raras veces en las mujeres es una enfermedad primaria. Con mayor frecuencia se afecta en forma secundaria por un cáncer de infecciones originadas, ya sea en la vulva, en el cuello uterino, en la vejiga o el recto. O sea, hablar de patología primaria de vagina, no es muy frecuente. Si se presenta es porque es secundaria de lo que está circundando. Eso nos está diciendo. Y que podemos ver acá, miren, carcinoma epidermoide, una adenosis vaginal y el sarcoma botroide. Yo lo vi. Lo vi en una pequeñita. Por eso es que les digo, siempre lo que les digo, los casos clínicos les estoy diciendo, sexo, edad de presentación y la frecuencia en que se da. Este sarcoma botroide, yo lo vi, y aquí está. Aquí está, esto es. Salía de la pequeñita como si fuese un conjunto, a un racimo de ampollitas o de burbujitas. Esta es la traducción histológica del sarcoma botroide, en pequeñitas. Lo vi, yo sí lo he visto. Muchos dicen, no, nunca lo he visto, yo sí lo vi. No sé si fue un privilegio, no lo sé, pero sí lo vi. Entonces, miren, el carcinoma epidermoide es muy poco frecuente, mujeres de 60 años, factores de riesgo asociados al carcinoma de cuello uterino y la neoplasia intraepitelial vaginal, que se denomina en este caso VAIN, acuerden, vagina, VAIN, precursora relacionada con infección por el papilomavirus. La adenosis, lesión benigna, son focos rojos de espectro granular y en histología son revestidos de células secretoras, lesiones precursoras en origen adenocarcinoma de células claras, una adenosis vaginal. Es decir, que la presencia o el antecedente de una adenosis te puede llevar a una de carcinoma posterior y el randomiosarcoma o el sarcoma embrionario, que es un randomiosarcoma, forma poco frecuente cáncer vaginal primario. Mira, masas polipoides ya las han visto. Miren, lactantes y niñas menores de 5 años. Queda claro, la edad de presentación. Entonces acá tiene el sarcoma y entramos en cuello uterino. El cuello uterino lo vamos a tener un poco porque es muy importante. Se habla de una neoplasia intracervical, el famoso NIC. Ya les he dicho, están consideradas, todavía algunas las conocen, pero hoy en día se habla de lesiones intraepiteliales de bajo grado o de alto grado. Y los factores de riesgo están relacionados con la exposición al virus del papiloma humano. Formas de contaminación del virus. Vamos. Sexualmente. Es la más frecuente. Sexualmente sin protección. Chicos, una colega de mi servicio que tenía su DIU, ¿no es cierto?, resultó gestando. Y le decían, nació, la Marianita, nació con su té de cobre de bajo grasa. ¿Qué estamos diciendo? Que ninguna forma de protección es segura al 100%. Ninguna. Queda claro. Ninguna. Pues le estoy dando ejemplo. Nació con su té de cobre, a pesar que se protegió, igual estaba con el VIH. ¿Qué pasó? Pasa pues que todos estos productos hoy en día, ¿qué dicen? Hemos visto, hay pacientes que han fallecido por el cloruro del sodio, que no han hecho un control de calidad, que si solo fueron por una gripa o por alguna medicina simple y te lo colocaron eso, y han muerto. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué cosa es seguro en esta vida? ¿Se dan cuenta? Entonces, doctora, además, por ejemplo, esta manera de contagiar el VIH es por contacto con las verrugas. Y puede que las verrugas, por ejemplo, al usar un preservativo no estén dentro de esa protección, ¿no? Entonces, o sea, aparte, ¿no?, porque el condón protege el pelo, pero la mujer pueda tener sus lesiones periféricas a la cavidad vaginal. Entonces, todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación.
Ahora, al hablar de las verrugas, la contaminación de esas, porque hemos visto que la verruga, los condilomas, no todo eso, ¿cuáles son las que nos van a llevar? Porque el tipo de PBH que están contaminados con las verrugas no son lesiones, no son PBH exactamente agresivos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y después dicen, no, eso no pasó nada, ¿no? Y después de 5 a 6 años, la idiosincrasia de cada paciente, que no esperan ni 5 o 6, al segundo o tercer año ya empiezan a tener sus malestares o sus lesiones premalignas. Y otras dicen, a 5 años de leve a moderada, 5 a moderada severa, y 5 de severa a cáncer, 15 años, ¿no? Y a los 5 años están con un cáncer brutal que ya no pueden hacer nada. Y les digo, la idiosincrasia del ser humano es así de diferente. ¿Ok? Entonces, este acto. Y hoy en día, no se tiran también, ¿no? Las señoritas todas estamos diciendo, ese hombre que siempre saca el pie del plato, no, tampoco, ¿no? También el hombre que está dedicado a la casa, a los hijos y todo, y la mujer es la que puede sacar el pie del plato, finalmente ambos. Para que haya algún proceso es de dos, y uno de ellos es el que contamina al otro. ¿Cómo es posible que una mujer ama de casa, dedicada a su hogar, cría a sus hijos, una mujer noble, buena, lo mejor del mundo, le busque con cáncer de cuello uterino? Porque ese tramposo del marido le contaminó. Así de simple. Eso es lo que sucede. Esa es la verdad. Y esa es la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, fíjense, factores de riesgo. Hay que, cuando agarran te dicen líder de bajo grado, o el término atifia poilocítica, porque yo tengo esa costumbre, mucho los patólogos deben decirlo, ¿no? Córrele, hazte una serología para ver qué tipo de PBH es el que tienes. ¿Por qué? Porque te puede salvar la vida. Porque si tienes un PBH 16, 18, 21 y estás con un líder de bajo grado, pues te amputan el cuello uterino a lo que se denomina conización, ¿no? La conización es así. Este es el cuello uterino, lo que están viendo acá, y esa es la proyección, ¿no es cierto?, del cuello uterino. Entonces entran y agarra al cirujano y hace este tipo de extracción. Le saca todo lo de acá, lo recorta todo y hacia el fondo lo saca con el cono y lo que va a salir es así, ¿no? Un cono, por eso se denomina conización, y te vuela todo. ¿Okay? Y si ya eres una mujer que ya tuviste 1 o 2 hijos y ya no quieres más, pues lo más seguro es amputarte todo, que se denomina histerectomía, y dejar tus ovarios ahí. Pero nosotros reportamos el caso de una paciente tan piñosa, pero tan piñosa, que tenía un I3, se hizo la conización, le volvió a brotar y era un carcinoma que no sé qué, le amputaron todo y el gineco le dijo, no, sabes que tus ovarios, eres joven que no sé qué, se dejan los ovarios, y ¿saben qué? Murió con cáncer de ovario. Finalmente, ¿qué dice? Cuando te toca, así te dices, y cuando no, así te pongas. Así de piñoso. Bien, entonces miren, casi todos los carcinomas cervicales se ven infecciones por el PBH. En particular, 16, 18, 31 y 33. La vacuna, que es otro muy importante, y también se los dejo para que revisen el paro. Hace muchos años, cuando yo estaba en Europa, salió la vacuna de protección. Y nunca voy a olvidar que en esos casos clínicos y que tenía, decía, sí, que en Europa, que cuántos serotipos protegía y todo eso. Y hay uno, visitador médico, que le decimos nosotros, que fue a exponer y dijo, bueno, es que en Europa el pago por vacuna, toda su incidencia y el costo protegía todo hecho, y que se podía poner, y que se prevenía, y venía el riesgo-beneficio, todo. Y cuando comentó y dijo, pero esto es lo que pide acá. Por ejemplo, nosotros estamos preparando vacunas para los países tercermundistas, porque así nos dicen, ¿no? Y nosotros solo estamos cubriendo 3. De acuerdo a lo que nos van a pagar, 3 o 4 serotipos, no cubrimos más, porque no pagan. Decía, si supieran que acá hay varios latinos. Pero esa es la verdad, y es cierto. Las vacunas para todos los lugares, así como hacen los carros o los muebles y todo, es diferente para el lugar en que lo tiran. Es diferente. Carros, ustedes dicen que se han comprado un Mercedes-Benz, el último modelo y todo eso, y cuando ven el equipamiento, les digo porque yo sin querer queriendo, alguna vez un familiar que tuvo una necesidad de Estados Unidos me vendió su carro, ya usado obviamente, pero, o sea, no estaba tan usado, y me lo mandó por barco y todo, total.
Fue mi primer carrito que me compré. Y cuando llegó acá, una maquinita que hasta ahorita, las personas que se le ha vendido una segunda y una tercera, es un maquinón. ¿Por qué? Porque estaba equipado para los americanos. Cuando llegó tenía pasiví, palillo, o sea, tenía todo lo que ahorita ningún carro tiene. Hasta ahorita les digo. Tenía las bolsas de aire de frente, las laterales, ahorita no hay. El tapiz, o sea, el equipamiento del carro, porque el cascarón que está afuera, para acá es igual que el otro, pero el equipamiento es diferente. Y tengo, no sé si lo tengo ahorita, justo ayer un video con mi sobrino que está en Estados Unidos y trabaja en la Ford, no sé, nos mandó un video como él está sentado atrás, entre lo que están los asientos y hay uno en digital, y agarra y al Tesla le dirige, le pone la dirección y está sentado y está filmando cómo la máquina está manejando el carro solito y él está sentado atrás, ¿no? Todas las modalidades que se dan. Y nuestra realidad es esta. Creemos que tenemos lo mejor, mentira. Todos nos preparan de acuerdo a las necesidades del medio. Esa marginación existe y que nadie lo diga es diferente. Pero yo lo comprobé esa vez. ¿Cómo este carro existe? ¿De dónde lo has comprado? Y decía, pero sí de segunda mano. Y otro que tenía igual y que era nuevo no tenía nada de eso. Era increíble y esa es la verdad. Te lo preparan y te lo preparan de acuerdo. Igual que los iPhone y todas las máquinas de acuerdo para dónde van. Es el tipo de equipamiento, carcasa, durabilidad, todo. Esa es nuestra realidad, jóvenes. Entonces, necesitas saber qué tipo de virus. Necesitas saber. ¿Por qué? Porque si es un virus que no te va a producir no hay ningún problema, pero a él mejor se le hace, ¿no? Todo el procedimiento preventivo, que es muy importante. Pero la mejor prevención es no RS o la protección lo más que se pueda asegurar. Ya saben que en la realidad 100% seguro no hay nada que sea fuera o simplemente. No RS es lo más seguro. Ojo. Bien, entonces luego tenemos, acá está, ¿no? El PBH va a expresar proteínas estas, el 6 y la 17, que inactivan los supresores tumorales. Estos, respectivamente, con el consecuente aumento de la proliferación celular y depresión de la apoptosis inducida por el daño de ADN. Es muy importante el ciclo, ¿no?, de la infección, contaminación del PBH. Si leen un poquito más, estas juegan un rol muy importante. Está clasificada a 6, 17 y lo que pasa, ¿no? Y en las displasias cervicales de alto grado, es decir, VIE de alto grado hoy en día, que es MIG2 y el 3, se incorpora el genoma de la célula huésped. O sea, hablamos de displasia de alto grado, ya hablamos de una lesión ya premaligna y camino al cáncer. Y no todas las infecciones por el papilomavirus humano evolucionan a MIG3 o a carcinoma infiltrante. La evolución en el tiempo desde la infección a la enfermedad, dura 10 años, dice, o más. En general, el riesgo de progresión es proporcional al grado de displasia. Pero yo te digo, acá el rol más importante es la idiosincrasia del paciente. La citología vaginal es una herramienta determinada muy eficaz, ojo, en la detección de la displasia y del carcinoma. Y su uso ha reducido mucho la incidencia del carcinoma cervical. Y acá tenemos, esto está en su libro también, la clasificación, lo que era antes, y ahora como está muy bien, de bajo grado, desde el 2 hasta arriba, alto grado, estas son las siglas en inglés, y por favor, esto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Igual les expliqué en práctica, ¿no? La normalidad, les he dicho que en la membrana basal, ¿quiénes están? Las células madre que se dividen, se reproducen, y cuando eres inmaduro, es el tamaño del núcleo, va madurando las etapas, y esto va hasta puntiforme. Entonces, esto es lo normal. Esta es una displasia leve porque está implicada solo el tercio inferior. Acá una moderada, mira cómo esa alteración de la estructura se da hasta acá, y la severa se da los 3/3, ¿no? Y miren el tamaño, es lo que les digo. Esto predomina en los 3 estratos, la inmadurez, ¿no?, de estas células. Eso de escama, eso es lo que vemos, y nosotros en un Papa Nicolau podemos hablar de un IE de alto o bajo grado. Entonces, esto es un adenocarcinoma, que es otra patología. Pues fácil, ¿no? Tenemos mucosa, tenemos glándulas, nos puede dar adenocarcinoma, nos puede dar un carcinoma mixto, sí, un adenocarcinoma, un carcinoadenoma,
adenocarcinoma, o sea, como quieran, todas las combinaciones que hay, pero toda patología mixta, aparte de ser rara, es agresiva. Y si tenemos estroma, nos puede dar una patología estromal. Entonces, si hay vaso, nos puede dar alguna patología vascular, hemangioma, hemangiosarcoma, etcétera, etcétera. Todo solo por histología puedes deducir y no te van a decir que no. Bueno, que te pueden observar, sí, pero no es frecuente, sí, pero sí se puede dar. ¿Okay? Entonces, solo por ahí deducida, miren, es un adenocarcinoma infiltrante y yo lo podría decir que está bien diferenciado porque sé que se origina en el epitelio glandular. Y ahí entra atrás ya lo que hemos aprendido, el grado de diferenciación. Miren, este es el cuello uterino, ¿no? La mutación, y miren acá, este es el cáncer que está comprometiendo los 4 cuadrantes, ¿no? Nosotros, cuando recogemos esto, esto es la conización, ¿no? Y tenemos acá hacia atrás, nosotros tenemos acá, y el colega siempre nos pone un punto acá, un punto, nos manda un hilo porque ya sabemos que es hora 12. Y ahí hacemos que hacer los 4 cuadrantes. Primer cuadrante, sí, en sentido de reloj. Segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y cortamos así. ¿Por qué? Porque vemos, porque todo lo que ves acá, ¿no? Muchos, no es el cáncer. Solo puede ser una displasia moderada o severa acá. Y acá ya encontramos el carcinoma in situ o infiltrante. Tenemos que hacer una especificación de lo que encontramos. Es muy importante. Sobre todo, esto de acá atrás lo pintamos con tinta china. Es obligatorio. Si se dan cuenta, acá está negro. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si el cáncer está infiltrando o no. ¿Qué? El área quirúrgica. Porque si lo está infiltrando, le dijimos, ya fuiste ya. O sea, lo que nos han mandado quedó ahí. Así es que tienes o resecas o le vuelas todo a la paciente, ¿no? Porque la lesión queda ahí. Bien. En el cuerpo del útero, ¿cómo está estructurado el cuerpo del útero? ¿Se acuerdan? El endometrio y el miometrio, es lo que tenemos que acordar. Endometrio y miometrio. En el endometrio, ¿qué se va a dar? Endometritis, ¿no es cierto? Adenomiosis, ¿y qué más? ¿No ve? Endometriosis, ¿no? El color violeta no nos permite ver. Ya les he explicado qué significa eso. Todo lo que es citis es inflamación, adenomiosis es endometrio en el miometrio y endometriosis es endometrio fuera de la cavidad uterina. Eso ya se los expliqué, aunque no lo crean, aquí está el resumen y vamos a ver, ¿no? La endometritis puede ser aguda o crónica porque es una inflamación y ya sabemos que vamos a encontrar, es consecuencia de una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no es cierto? Causa gonorrea o trachomatis. Clínicamente todas las formas de endometritis se pueden manifestar con fiebre, dolor. Si es un proceso infeccioso agudo, sí, va a dar todos los cuadros, ¿no es cierto? Anomalías menstruales y aumento del riesgo de la esterilidad y embarazo ectópico. Esto es importante, por favor. Esto es lo que generalmente marca y les miden en el momento de evaluar, ¿no? Te dicen, aumenta el riesgo de esterilidad y embarazo ectópico. Te ponen esto, te ponen esto, te ponen otro, te ponen eso, ¿no? Entonces, esos son los detalles. Cuando estudies, esos son detalles que destacan y tienes que aprenderlo. Eso. A la adenomiosis es, mira, endometrio en el miometrio, ya se los expliqué, y la presencia de tejido endometrial aberrante induce que hay hipertrofia reactiva del miometrio, hay un útero aumentado de tamaño, a menudo una pared uterina engrosada y a diferencia de la endometriosis no existe sangrado cíclico de la endometriosis, ¿no? Entonces acá hay una gran diferencia que también tiene que salir. En esta no existe sangrado cíclico, quiere decir que acá sí existe sangrado cíclico y ya te está marcando la diferencia y ese es causal simplemente de una pregunta de examen. Y la endometriosis, que se refiere a la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera del útero. Y puede afectar, miren, peritoneo, cavidad abdominal, raramente lugares distales, ganglios, pulmones. Y el endometrio estópico de endometriosis presenta, ¿qué? Hemorragias. Entonces, endometriosis sí y adenomiosis no, ¿no? Entonces, no se olviden. ¿Y qué les dice? Que afectaciones causa frecuente de dismenorrea y dolor pélvico. Bien. Más resumido no puede estar ahí. Y esto es lo que les ponen inclusive en el libro Las teorías sobre el origen de la endometriosis.
Algún docente nos dijo, de todas estas teorías les debe quedar claro que se deben de acordar de su embriología. Y en su embriología, si ustedes estudiaron qué se desarrolla de cada hoja blastodérmica, en qué tiempo se desplaza su lugar final donde debe estar, y esa es la explicación, ¿no? Donde en ese momento de desplazamiento pueda quedar restos de ese tejido. Esa es la explicación más clara, ¿no? En esas teorías de lo que es el origen de la endometriosis. Y así vemos, chicos, endometriosis, ¿no? Nos llega un endometrio, no, un ovario, este es una endometriosis ovárica. Nos llega así, en congelación. El colega nos dice, ¿saben qué? Nosotros no sabemos si es un cáncer, ¿no? Marcadores no están, la clínica no está, pero es grande, es denso, puede ser un tumor necrótico, pero cuando nosotros lo recibimos, chicos, es como un globo lleno de sangre muerta, lo que están viendo. Acá lo cortamos, vemos esto y al toque le decimos que es endometriosis, con toda seguridad. La endometriosis ovárica. La encontramos ahí. Eso sí es práctica, ¿no? Patólogo lo recibe con frecuencia, controla ese. No. Entonces, ¿y cuál es lo característico? Estás viendo, pues, como que agarras un chocolate, lo derrites así de denso, es la endometriosis, el color y todo así. La famosa endometriosis, ¿no? Y mira, la adenomiosis, ¿no? Acá, hemorrágicos durante la menstruación, la famosa adenomiosis. Tú agarras esto, lo aprietas y sale de cada uno de estos una sangre. También una sangre media, oscura, muerta, media, ancho, con adenomiosis. Recuerden, endometritis, adenomiosis y endometriosis. Términos diferentes, por favor, ¿no? Y el sangrado uterino anormal. Causas. Esto también es muy importante. Es más clínica, pero si se los ponen es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque tienes que saber diagnósticos diferenciales. Diagnósticos diferenciales para todo. Ya les he dicho que en patología, si no has estado estudiando con diagnósticos diferenciales, no has aprendido nada. Tienes que saber, este también puede tener esto también puede ser esto, y la ayuda diagnóstica, que ya es laboratorial, imagenológica, etcétera, etcétera, va a hacer que vayas, ¿no?, con el discernimiento y eliminando lo que no es y planteando lo que sí es. Diagnósticos diferenciales, y justo es acá donde haces ese planteamiento, ¿no? Lesiones proliferativas del endometrio y del miometrio. Bien. Quedamos hasta las 8:30, ¿no? Ya. 5 minutos. Salgan a tomar aire, vayan al baño.